Hola geoexploradores, bienvenidos a los jueves de científicos y de científicas acá en GeoExplora. Y bueno, en lo que se van conectando los geoexploradores a este canal, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y Facebook como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar como GeoExplora. Invitarlos a las conferencias que vamos a tener ahora en el mes de marzo. Van a estar dedicados a las mujeres en la paleontología, en donde invitamos a autoras de los artículos que sacaron en un número especial de paleontología mexicana dedicado justo a mujeres en la paleontología. Van a venir acá las autoras de estos artículos y nos van a platicar sobre estos artículos científicos. Así que no se lo pierdan, todo marzo estaremos hablando de mujeres en la paleontología. Y para los que tienen pequeños geoexploradores en casa, los invitamos a que se unan a nuestros talleres sabatinos que hacemos acá en GeoExplora. Cada sábado a las 11 de la mañana nos conectamos un paleontólogo, una paleontóloga, para llevar con ustedes manualidades que los acerquen a conocer más a los organismos del pasado. Y en marzo van a estar dedicados los talleres a dinosaurios entre nosotros, las aves. Vamos a hablar de cuando los dinosaurios aprendieron a volar. En otra sesión de paleoarte vamos a dibujar un microraptor y una paloma, haciendo comparación, anatomía comparada de estos organismos. Después hablaremos de la diversidad de las aves del cielo al suelo y posteriormente hablaremos de las aves hoy, ciencia, conservación y observación. Así que si tienen un pequeño geoexplorador o geoexploradora, pueden inscribirlos a los talleres sabatinos. También para los que hacen escuela en casa, recuerden que tenemos todo un catálogo de cursos y talleres con temas de biología, paleontología y geología que les pueden ayudar a apoyar sus clases en casa. Nos pueden escribir y nosotros les mandamos el catálogo para apoyar sus clases que están tomando en casa. Y recordarles que tenemos también expediciones en puerta. Este 21 de marzo nos vamos a la expedición de joyas paleontológicas. Visitaremos la cantera de Tlayúa, que es el primer lugar en México reconocido como un yacimiento de preservación extraordinaria. Sus fósiles de hace 90 millones de años, tienen una preservación increíble y nosotros vamos a conocer este tesoro de México. Es considerado un Lagerstätten, un término que se da en alemán para esos sitios paleontológicos con una preservación increíble. Y vamos también a visitar el Museo Regional Mixteco, en donde hay una muestra representativa de lo que se ha sacado por ahí en la cantera de Tlayúa. Conocemos a la familia Aranguti, conoceremos la historia también de esta cantera y de las relaciones entre la sociedad y la paleontología que ha permitido el estudio de estos organismos del pasado. Por último, visitamos una localidad de la Edad de Hielo que tiene huellas de camélidos, felinos y de pecaris. Así que no se lo pierdan, aparte en sus lugares, es de un solo día. Y el 28 de marzo nos vamos al volcán Xitle, en donde exploramos este volcán que forma parte de la Sierra Chichinautzin, al sur de la Ciudad de México. Nos salimos desde el metro Nativitas, ahí los recogemos, nosotros les damos todo el equipo necesario para que hagan este senderismo interpretativo, les damos cascos, les damos linternas, guantes, rodilleras, vamos y exploramos el cráter y también nos metemos en los túneles de lava, mientras vamos hablando de volcanes, tipos de erupciones, etcétera. Y bueno, el día de hoy arrancamos nuestras conferencias dedicadas a las mujeres en la paleontología con esta conferencia titulada Barreras que afectan a las mujeres mexicanas en la paleontología, con su servidora Adriana Miranda Martínez de la Facultad de Ciencias en la UNAM, nuestra querida Rocío Elizabeth Baños Rodríguez de la Universidad de Quebec, Nailet Centeno de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Azucena Solís Añorbe del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y nuestra querida Rosalía Guerrero Arenas del Laboratorio de Paleobiología de Campus Puerto Escondido de la Universidad del Mar. Pues bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas Hola, hola. tardes. Muy bien. Hola, Todo bien. hola, Perfecto. buenas Bueno, tardes. primero, muchas gracias por aceptar la invitación a hacer este paper y la invitación a venir a platicar de este paper que sacamos en la revista de Paleontología Mexicana. Van a haber más autoras, me da gusto que ustedes sean las primeras porque pues trabajamos
mucho para que este paper pudiera ver la luz y me da mucho gusto que pues lo presentemos entre todas. Si bien pues fue mi idea hacer el paper, todas pusieron un granote de arena para que se consolidara este paper y finalmente para que también podamos seguir trabajando en la idea de hacer una red de paleontólogas en México. Así que, bueno, pues arrancamos. Voy presentando por acá. Ay, espérenme, la perdí la presentación. Acá está. Aquí está. Listo. Y nos arrancamos. Bueno, gracias a Adriana por este proyecto, por la iniciativa, por la invitación y por permitirme ser parte de este grupo de increíbles paleontólogos. Como Adriana mencionó, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Vamos a platicarles acerca de este artículo que sale en este número especial de Paleontología Mexicana acerca de las contribuciones que han hecho mujeres, no solo mexicanas, sino de todo el mundo, en el área de geociencias y paleontología. Entonces, el número es muy interesante y es muy importante para destacar la participación de las mujeres en la ciencia y en particular en la paleontología. Así que vamos a platicarles cómo se organizó este proyecto, de qué trata, los resultados más relevantes que obtuvimos y por último las estrategias que proponemos para abordar estas diferentes problemáticas a las cuales nos enfrentamos las mujeres en el área de paleontología. Listo. Bueno, ustedes lo pueden descargar, está libre para descarga. Y bueno, yo hablo también aquí un poquito de cómo es que nació la idea de este artículo científico. Hablando con colegas, paleontólogas que son mexicanas y que se van involucrando en la disciplina, me las he encontrado pues en diferentes lugares, ¿no? Congresos, pláticas, conferencias y de repente me di cuenta que algunas traían pues estos discursos de haber, pues no sé, haber sufrido algún abuso, o algún comentario o cosas extrañas que empecé a ver que no nada más pasaban en colegas de mi generación, sino que en colegas incluso de generaciones anteriores y de colegas como más jóvenes. Entonces, pues me dio un poco de inquietud preguntar y hacernos la pregunta de, pues, ¿cuántas de nosotras estamos como en esta situación? Y fue que desarrollamos pues, artículo científico, ¿no? Que su objetivo es básicamente, pues, identificar justo cuáles son esas barreras estructurales y también culturales que están limitando nuestra participación o de plano hacen que dejemos la paleontología y o que están también pues obstaculizando el desarrollo profesional de nosotras dentro de la disciplina. También, por último, se desarrolló ahí la idea de proponer la creación de una red de apoyo que fomente pues un entorno académico más seguro, equitativo e inclusivo para todas las que participamos dentro de la disciplina como mexicanas. Ese es el objetivo del trabajo. Y bueno, un poco a manera de introducción, pues sabemos que la desigualdad en ciencias se ha hecho un esfuerzo muy grande porque la desigualdad cada vez sea menor, pero una realidad es que las mujeres seguimos enfrentando pues barreras muy fuertes dentro de la ciencia. Y estas barreras a veces se pueden sumar, se pueden juntar y hacer barreras pues todavía más grandes para las mujeres, ¿no? Cuando se intersectan factores como género, clase, etnia, edad o maternidad, estas barreras pueden ser todavía más grandes para las mujeres. En Latinoamérica, particularmente, estas desigualdades llegan todavía a agravarse todavía más por los contextos patriarcales dentro de los cuales están los sistemas académicos, ¿no? Aunado a eso, pues también la precariedad laboral
y pues la baja representación en puestos de decisión que tienen las mujeres. Para que tengan una idea, en México las mujeres representan tan solo el 37% del Sistema Nacional de Investigadores, y aunque son mayoría en algunas licenciaturas, pues su presencia empieza a disminuir en aquellas áreas como la física, la matemática y pues las ingenierías. En promedio perciben el 16.3% menos del salario que los colegas varones, y particularmente en el área de geociencias. Las geociencias siguen siendo uno de los campos con menor diversidad dentro del campo de los STEM, ¿no? Entonces, pues de ahí, aunque se ha hecho un esfuerzo colectivo porque las geociencias tengan esta parte diversa, pues todavía tenemos un buen trecho para poder quitar esta desigualdad en la ciencia. Bien, dentro del contexto histórico para la conformación y, pues claro, la participación de las mujeres dentro de la paleontología, esto, como lo ha explicado nuestra compañera Adriana, ha significado pasos enormes dentro de un mar de, pues, conflictos, de barreras que vamos a analizar más adelante, pero es importante destacar a las mujeres que fueron pioneras dentro de este campo. Hay que recordar que esta área de la paleontología, de las geociencias, es un área ampliamente dominada por hombres. Claro está, pues, por el principio lógico, ¿no? De la fuerza bruta, tal vez asociada con este método de exploración dentro del área de las geociencias, y esto se consolidó aún más en México cuando se institucionalizó Pemex. Entonces, dada esta exploración con el objetivo de extraer recursos minerales, pues digamos, este campo se acercó más a la población masculina que al ámbito femenino. Dentro de este contexto, las primeras paleontólogas mexicanas empezaron a hacer sus pininos y empezaron a abrir este espacio a todas las mujeres que estamos hoy en día trabajando. Una de ellas, y la más importante, diríamos nosotras, pues sería la doctora Gloria Lancaster Ibarra, que está aquí, la pueden ver en la fotografía. Ella es especialista en moluscos marinos mesozoicos y estuvo o está adscrita al Instituto de Geología de la UNAM. Y bueno, a partir de ella, quien fue la fundadora por parte bueno, para ampliar esta carrera hacia las mujeres, empezó una generación, la primera generación de mujeres, la cual cito a continuación, algunas de ellas: María del Carmen Perrillat, como pueden ustedes ver en esta diapositiva, Celestina González Arreola, Blanca Estela Buitrón Sánchez, Ana Luisa Carreño, Marisol Montellano Ballesteros, Socorro Lozano García, Ana Berta Villaseñor Martínez. Fueron las primeras, la primera generación de paleontólogas dentro de este contexto que les estamos planteando. Después, como ustedes pueden notar, todo esto fue de el Instituto de Geología. Más adelante, en los años 90, esto se descentralizó con figuras importantes, las cuales cito aquí también: la doctora Angélica Oviedo, Elizabeth Chacombaca, la doctora Rosalía Guerrero Arenas, que está aquí con nosotros, la doctora Catalina Gómez Espinosa, la doctora Katia González Rodríguez y la doctora María Patricia Velasco León. Son algunas de las grandes figuras dentro de la paleontología mexicana, figuras femeninas que han destacado y descentralizado esta disciplina hacia sus respectivas universidades en diferentes estados. Ahora, dentro de todo este contexto histórico, hay figuras muy importantes dentro de la paleontología que ayudaron a consolidar esta rama de la ciencia en México. Una de ellas, pues, es la fundación de la SOMEXPAL, la Sociedad Mexicana de Paleontólogos, en 1986, que a partir de ello tiene como base hacer difusión, ser un centro de conciliación y de unión de todos los colegas que están dentro de esta área. También otro de los pasos más importantes dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia lo ha hecho una figura muy representativa, la maestra Aguilar Arellano, quien ha fundado
o más bien ha seguido los pasos, rescatado el Consejo de Paleontología que estuvo en un pasado o que fue fundado como parte de, digamos, solventar esas carencias o esos vacíos estructurales que había dentro de la paleontología, ya que siempre se le ha dado mayor prioridad al estudio de la antropología aquí en México. Por lo tanto, este fue uno de esos grandes esfuerzos para introducir a la paleontología e incentivar el trabajo de los paleontólogos. Y claro, una de las grandes figuras es la maestra Felisa Aguilar Arellano. Y bueno, también tenemos indicadores recientes con estos esfuerzos, estos dos grandes esfuerzos que han colaborado para hacer crecer esta área dentro de México. Siguiente, por favor. Como les había comentado, estos son esfuerzos muy grandes que se han hecho para consolidar esta área dentro de México. Sin embargo, la participación de las mujeres sigue siendo una preocupación o algo que no ha sido balanceado, incluso hasta nuestros años. Aquí les mostramos una foto de los primeros congresos de la SOMEXPAL, donde vemos una inscripción o colaboración de una cantidad muy escasa de mujeres en esta primera reunión o en este primer coloquio. Aquí tenemos eh, datos del 10º congreso, de los primeros congresos de la SOMEXPAL, que contó con una participación del 36% de mujeres. Esto creció en los lapsos de 2017 a 2019 con 40%. Sin embargo, este crecimiento no fue sostenido en el último congreso que se celebró de la SOMEXPAL, donde aquí podemos mostrar una foto de ese congreso. Tenemos una participación de apenas el 34.4%. Y también les mostramos otros datos de 2020, donde vemos una muy desproporcionada participación de parte de mujeres, tanto académicas y alumnas, en contraste con académicos y 52 alumnos hombres. En 2025, actualmente estas cifras que nos fueron amablemente proporcionadas por la SOMEXPAL, pues se cuenta con un total de 92 miembros, del cual 33 solo son mujeres y 59% son hombres. Aquí vemos una gran brecha que no se ha, digamos, estructurado o no se ha resarcido estas diferencias, y el objetivo de nuestro trabajo es precisamente identificar y analizar esas barreras estructurales y culturales que limitan a las mujeres dentro de la participación de esta área. A partir de los resultados, nosotras proponemos una red de apoyo para las mujeres dentro de esta área. ¿Verdad? Bueno, como parte de nuestros análisis, o más bien el procedimiento que llevamos a cabo para hacer este estudio, consistió en una encuesta donde, a partir de 36 preguntas que fueron divididas en 7 categorías que más adelante vamos a analizar, que están relacionadas con las diferentes barreras que podrían significar alguna clase de complicación para la participación y permanencia de las mujeres dentro de este contexto. Una de esas áreas, por ejemplo, a destacar sería el colonialismo científico, también las barreras socioculturales, las de etnia, edadismo, claro, maternidad, que es un área muy importante y que puede jugar de manera negativa, desafortunadamente, en el crecimiento de las mujeres dentro de esta área. Y bueno, a partir de los resultados de esta encuesta, que, ojo, a pesar de que ustedes podrán decir, fue una cantidad muy poca de mujeres a las que se les encuestó, pero en realidad, como ustedes notaron en cifras anteriores, esto representa pues la población, prácticamente la población de mujeres en el área de paleontología de México. Así que pues nuestros datos pueden ser significativos dentro de esta área y ya están siendo significativos de entrada. A partir de ello, hicimos un análisis estadístico donde mostramos brevemente los resultados de proporción de respuestas. Vamos claramente a comentar esos resultados. También hicimos un análisis exploratorio
que más adelante nuestra compañera Rocío nos va a comentar y que habla sobre esta interseccionalidad, perdón, cómo estos problemas pueden de manera acumulada influir de manera más negativa o negativa, dependiendo de pues los resultados que nos arrojaron todas estas encuestas. Y bueno, como les había comentado, aquí están las categorías analizadas. Finalmente se lanzó o se piensa a partir de estos resultados ampliar y proponer esta red mexicana de paleontólogas, de la cual nos va a comentar más adelante Adri. Bueno, prácticamente dentro de nuestros resultados, en la primera categoría que se analizó, pues es este tema de género y ciencia, ¿no? Entonces, muchas de estas preguntas, que no las vamos a analizar aquí, pero lo pueden consultar en el artículo, pues la mayoría de las mujeres, o al menos un 89%, pues se siente en desventaja con respecto a sus colegas varones, ¿no? Y también, pues muchas veces se sienten ya sea con discriminación o aisladas por algunos estereotipos que se tienen en la paleontología o en general en la ciencia. Entonces, bueno, aquí en la pantalla podemos ver estos gráficos sobre algunos aspectos que se analizaron. En uno de ellos es el acoso en el entorno académico, ¿no? Entonces podemos ver que son las cifras pues alarmantes, en donde pues los que representan un mayor porcentaje de 56.4%, pues son experiencias de acoso verbal o psicológico. Esto ya puede ser por parte de los directores, por compañeros, en el mismo hábito, ¿no? También, bueno, está el acoso social, el acoso laboral, que está en secundario, acoso por supervisores, o en esto pues entrarían algunos jefes o igual directores que estén dirigiendo ciertas tesis, ¿no? También, bueno, el otro aspecto importante que se analizó es pues el trabajo en campo, ¿no? El trabajo de campo a veces nos ponen a nosotras o en general pues a todas las personas en un estado vulnerable. En ocasiones, bueno, se puede llegar a estar en algunos hoteles, o incluso cuando se toca hacer trabajo de campo, pues queda como solamente acampar en el sitio, ¿no? Y pues no hay a dónde ir, ¿no? Es muy impresionante las cifras de 36 personas que fueron, pues, que llenaron las entrevistas, que pudieron ser estudiantes, profesoras que se dedican a la paleontología. Pues el 71.8% menciona que ha sufrido o se ha sentido incómoda o ha sufrido acoso en esta situación, ¿no? Y de estas 36 personas, pues solamente 2 personas son las que responden no haber sentido estar en esta situación, ¿no? Entonces, también, bueno, otros aspectos como importantes con el trabajo de campo es algunos situaciones que puede estar la mujer en desventaja, o que a lo mejor no hay un reglamento o algún manual para tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, se toma en cuenta, por ejemplo, el ciclo menstrual, o a lo mejor ya sea la condición. Entonces, con estas condiciones puede ser entrar en una etapa en donde pues no se sienta como vulnerable la persona, ¿no? También otra pregunta que se tomó en cuenta fue preguntarles a las mujeres si, aparte de el ámbito profesional, si se dedicaban a labores domésticas, si se hacían cargo de ya sea de un familiar o de algún familiar que estuviera enfermo, si tenían hijos. Entonces, bueno, en esto
pues vemos que al menos un 82% de las mujeres pues tienen que atender responsabilidades domésticas. Un 33% de las personas cuidan a familiares y bueno, 15% que realmente fue la minoría, no tienen alguna obligación adicional más que su trabajo, bueno, trabajo y cosas personales, ¿no? Esto, bueno, ya hay documentos en donde se habla que muchas veces la mujer al momento de involucrarse en la academia se ve en desventaja o hay un equilibrio, pues más bien no hay un equilibrio en donde pueda conciliar estas actividades, lo que llega a ver, las mujeres se pueden llegar a sentir como en desventaja o abrumadas o con una sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces esto muchas veces puede llegar a desmotivar, dejar la ciencia o la academia, puede inclusive no llegar a cumplir los estándares que pues constantemente se llegan a pedir, ¿no? Ya sea para ingresar a un trabajo, una plaza o adquirir una beca. Siguiente, por favor. Y bueno, otro aspecto también importante fue preguntar si se sentían en esta cuestión de el trabajo de campo, retomándolo de nuevo, que si se sentían limitadas. Entonces, bueno, aquí podemos ver en nuestro gráfico que la gran mayoría, bueno, son condiciones biológicas que en este aspecto, bueno, consideramos como el ciclo menstrual, que a lo mejor en esos días pues nos sentimos un poco más cansadas o pasamos por una etapa de tener cólicos o necesitamos a lo mejor otras condiciones, ¿no? Para tener como un trabajo más eficiente, ¿no? También, bueno, vemos que tenemos en el 38.5% está este aspecto de ámbito social, algunos comentarios ya sea sexistas que se hagan en el desempeño de campo, también está la condición física, los recursos financieros que muchas veces a lo mejor por no tener la misma educación, pues nos pueden mantener en desventaja, ¿no? Bueno, este aspecto puede ser no solamente para las mujeres, sino en general para las personas, ¿no? Y también otra pregunta que se analizó, que vemos en el inciso B, son sobre los comentarios sexistas o misóginos que se han hecho en campo, ¿no? Estos comentarios de, bueno, tú no puedes cargar eso, ¿no? Tal vez no vamos a tener la misma fuerza que un hombre, sin embargo, no quiere decir que no podamos desempeñarnos eficientemente en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también aquí, bueno, puse una cita de Fisher en 2013, que incluso para poder mejorar las condiciones tanto en campo como a nivel general para las mujeres, pues hay que abordar ciertos tabúes, como por ejemplo el ciclo menstrual, para poder mejor tener una planeación o una logística para poder hacer pues mejor estrategias en una salida de campo, ¿no? Y todas las personas que vayan, incluyendo mujeres, pues no estén aisladas, ¿no? Siguiente. Bien, en cuanto a la desigualdad socioeconómica e institucional, se hicieron algunas preguntas. Una de ellas, pues, esta que les muestro a continuación, las barreras económicas limitan el acceso a la formación en paleontología. Este sondeo se le hizo a las personas que voluntariamente participaron y podemos ver una amplia respuesta, pues de acuerdo en que las barreras económicas limitan la formación o el acceso a la formación en la paleontología. Claro, por cuenta propia, pues también se les hizo la pregunta a las participantes de si consideras que tu contexto socioeconómico puede proporcionar las herramientas necesarias para desarrollarse en paleontología y encontramos respuestas varias, ¿no? Algunas que
y arrojaron una respuesta de nada adecuado, un contexto nada adecuado para desarrollar su carrera. Un porcentaje no tan grande, pero pues sí, moderadamente adecuado. Y bueno, esta gran variabilidad de respuestas se puede asociar precisamente a la situación socioeconómica que tenemos en México actualmente, ya que gran parte de nuestra población pertenece a la clase baja y la clase media. Claro que en estas instituciones, sobre todo las instituciones asociadas a la paleontología o el desarrollo de estas ciencias relacionadas con la geociencia, están, pues en su mayoría, están dentro del sector público, lo cual pues no representa un factor forzosamente asociado o que por sí solo muestre una, digamos, una respuesta negativa, significativa en el desarrollo de las mujeres dentro de la paleontología. Claro, más adelante vamos a ver que esta sección o esta intersección del problema en conjunto con otras variables que mis compañeras van a exponer más adelante, pues sí significaría algo negativo, pero por sí solo no implica pues una desventaja como tal. Es una desventaja o ventaja que podríamos tener cualquier persona dentro de esta sociedad, pero claro, con mayor énfasis sobre todo en las mujeres, porque recordemos este trasfondo histórico en el que apenas gran parte del sector femenino está, digamos, independizándose en ese aspecto económico. Por lo tanto, pues todavía representa una desventaja para, pues en mayor proporción, que afecta más a mujeres que a hombres. Siguiente, por favor. Siguiendo con pues con esta sección de desigualdad socioeconómica e institucional, también se les hizo una pregunta acerca de si estas instituciones, al saber estas problemáticas que pasan en México, de acuerdo con el sector socioeconómico, que como vieron en la diapositiva anterior, pues la gran parte de nuestra población se encuentra dentro del sector bajo, medio bajo, y medio, es muy poca, 2% apenas de la población del país que tiene pues, un acceso económico superior a la media. Y bueno, en cuanto a esta pregunta de financiación, de si la financiación de la investigación favorece a ciertas instituciones con mayor reconocimiento, evidentemente la mayor parte de las personas respondieron que sí. Y esto tanto en la opinión pública de las personas que fueron sondeadas, como también lo podemos ver en hechos. Aquí, por ejemplo, para muestra un botón, el presupuesto anual de la UNAM pues es superior a los 50,000 millones de pesos, mientras en instituciones estatales de otros lados de la República, en este ejemplo, la UCRO o la Universidad de Quintana Roo, autónoma, recibe apenas pues menos de la mitad, 550 millones de pesos dentro de todo el año, lo cual pues ya significa una brecha enorme tanto en la generación de proyectos como también en el seguimiento de los mismos proyectos y pues claro, resultados que sean relevantes para esa institución y para pues las áreas de estudio que sustenta cada uno de esos investigadores. Siguiente, por favor. Como pudimos ver, pues claro que esta situación, tanto en cuanto al apoyo institucional, pues sí tiene una recaída muy fuerte y que va incluso tal vez a influenciar mucho en el destino de las personas, ya sea pues las personas que estén fuera de la Ciudad de México, por ejemplo, eh, si no tienen una posibilidad para poder viajar hacia el centro o para poder establecer relaciones más estrechas con colegas o investigadores con los que se quiere trabajar, la posibilidad de recibir recursos, de tener un proyecto sostenido se va a reducir si estamos fuera de esa área centralizada. Por lo tanto, es necesario seguir trabajando en descentralizar la paleontología lo más posible. Y bueno, también esto está relacionado con el colonialismo científico, de cierta manera. Históricamente, este tema ha sido moldeado, o más bien ha moldeado el desarrollo de la ciencia y especialmente de la paleontología en Latinoamérica.
La definición de colonialismo científico se conoce como los procesos en los que las necesidades, prioridades, perspectivas y demás prioridades que tenga el norte global van a prevalecer sobre, pues, los países donde se origina el material de estudio, donde se hacen los estudios. Claro, siempre es esta, digamos, relación jerarquizada, una relación de poder que es completamente asimétrica y que en la mayor parte de los casos solo va a beneficiar a los sectores del norte global. Como les había comentado, pues esto es algo histórico y por lo tanto estructural. Algunos ejemplos que se muestran sobre esto y que va más específico hacia las mujeres y cómo este daño puede impactar más en nosotras es, por ejemplo, esta área de mamíferos acuáticos fósiles latinoamericanos, en donde apenas el 24% de las primeras autorías son conformadas por mujeres. Y bueno, también otra cosa aparte, ¿no? Porque esto no solo nos pone en desventaja a las mujeres, sino a la población en general de Latinoamérica. Se ha notado que artículos con más autorías de personas con origen latinoamericano, o también si los escritos están realizados en otro idioma diferente al inglés, no van a ser tan citados como si encontrásemos autorías de estos países del norte global o el idioma inglés, que es lo que más se estipula para, pues, para el movimiento del conocimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, también está relacionado con la colaboración internacional. Aquí hay una parte muy curiosa en donde pues, las respuestas han sido varias, tanto en la experiencia personal como en la percepción, pues se interpreta que la colaboración internacional o esta relación que se tiene con colegas del extranjero en parte sería por apoyo institucional, pero gran parte de ello nos corresponde a nosotros como investigadores extender lazos para colaborar con otras instituciones y otros colegas de diferentes naciones. Por lo tanto, bueno, en este rubro es más libre el asunto, depende más de la percepción individual. Y bueno, finalmente, esta otra pregunta que es la falta de insumos. Esto quiere decir recurso financiero, equipo de trabajo, material de laboratorio, si es un factor que juega en contra con la producción científica nacional y claramente, como ustedes pueden notar, es un abrupto sí. Claro que esta falta de insumos, esta falta de atención en el sector de la paleontología, claro que influye con respecto a pues investigadores de otros lados del mundo en donde la producción se va a incrementar mucho más al contar con equipo, con espacio. Por ejemplo, una problemática tan grande que tenemos todos en la paleontología en México es la falta de espacio para las colecciones paleontológicas. Así que, bueno, este es uno de tantos problemas a los que nos enfrentamos los paleontólogos a la hora de hacer ciencia. Y bueno, como ustedes pueden notar, el colonialismo científico es un tema que influye a todos. Y bueno, salvo estos casos que les había comentado, en donde aún sigue existiendo, pues de facto, una brecha de género en cuanto a las mujeres y los hombres. Siguiente, por favor. Finalmente, bueno, para terminar esta sección de colonialismo científico, también se puede notar este ejemplo en el Instituto de Geología de la UNAM. Aquí les muestro parte de digamos, pues el proyecto de labores anual que dio el director del Instituto de Geología, donde arrojó parámetros muy interesantes. Aquí tenemos la población de académicos actuales, donde podemos destacar una participación, miren, del porcentaje de investigadoras del 37.70%, en contraste con una proporción de investigadores superior por mucho, más de la mitad, 62.30% de investigadores hombres. Lo interesante de esta parte es que si ustedes notan esta barra de producción académica de porcentaje de artículos de mujeres y de hombres, podemos notar
que las mujeres tienen una participación muy grande dentro de este sector, producen 41.57%. Ese 37% produce casi la mitad de artículos que pues produciría este 62% de la plantilla de hombres. Así que aunque estos esfuerzos, pues ustedes pueden notar que los esfuerzos dentro de la población, aunque sea muy poca, dentro del sector femenino, el esfuerzo es grande para publicación, pero estos datos finales no se ven reflejados en las cifras finales, las posteriores, que no contemplan esta población o este sesgo en cuanto a género dentro de los institutos. Así que, bueno, este es un claro ejemplo de cómo estos sesgos de población y esta estructuralidad es tan grande que incluso, pues por más esfuerzos que se hagan, no se va a ver reflejado en cuanto a la producción de investigadoras femeninas. Siguiente, por favor. Bueno, y en la parte de, en la parte de raza y etnicidad, les hicimos varias preguntas a las participantes. Quizá dentro de ellas las más interesantes son las que planteamos por acá. Les preguntamos que si al asistir a congresos y foros internacionales habían sufrido pues alguna discriminación por ser mexicanas o latinas. Sorprendentemente, la gran mayoría dice que no. Sin embargo, cuando les toca publicar en revistas internacionales en inglés, les preguntamos que si habían sufrido discriminación o que hubiesen sido afectadas por su raza al tratar de hacer el proceso de publicación y nos dijeron la gran mayoría que sí habían sido afectadas por ese proceso por ser mexicanas. También el 51% considera que las comunidades científicas no han implementado suficientes medidas para promover la inclusión de personas de diferentes orígenes étnicos. De tal manera que vemos reflejado en sus respuestas que las barreras lingüísticas, los altos costos de publicación y sesgos editoriales de alguna manera van reforzando las desigualdades que nosotros estamos viendo en la ciencia. También vemos que persisten sesgos de género en revisión por pares, ya que hay manuscritos que son liderados por mujeres y que estos manuscritos tienen mayores tasas de rechazo, y eso está comprobado en varios artículos científicos. También hemos visto que la combinación de género más nacionalidad, que son justamente estas interseccionalidades de que vamos a hablar más adelante, pues limitan la visibilidad, la productividad y el acceso a oportunidades científicas en el caso de las mujeres. Por lo que la desigualdad no solo es de género, sino también es una desigualdad geopolítica y lingüística. En esta misma categoría también les preguntamos a las participantes si ellas pertenecían a alguna etnia o grupo originario. Y la gran mayoría nos dijo que no, solamente tuvimos una representante. También les preguntamos si habían colaborado con alguna paleontóloga o algún paleontólogo que perteneciera a etnias o grupos originarios. La gran mayoría nos contestó que no, aunque también hay un porcentaje alto que contestó que no lo sabía. Y les preguntamos si también han tenido algún estudiante que forme parte de una etnia o grupo originario. La gran mayoría nos contestó, 84.6%, que no. Como pueden ver, entonces, pues una de las cosas alarmantes también de este paper que nos dejó ver es que la representación indígena es casi nula en la muestra. Solamente una participante se identificó como perteneciente a un pueblo originario. También dentro del contexto de sus respuestas, 53.8% considera que la baja diversidad étnica ha limitado el desarrollo de la disciplina y 64.1% reconoce que los prejuicios raciales influyen en la narrativa científica. Pues esto nos deja ver que las mujeres indígenas enfrentan barreras estructurales múltiples, entre de las que son más importantes está la pobreza, el racismo, los roles de género y por supuesto que tienen acceso limitado a educación superior. Por eso es que no las vemos representadas aquí dentro de la disciplina. También es importante decir que pues, los pueblos originarios han interpretado fósiles desde tiempos ancestrales, pero justamente estos saberes han sido históricamente pues, limitados
porque preferimos los conocimientos occidentales. Por eso no los vemos dentro de dentro de nuestra manera de contar cómo fue la historia de la vida en la Tierra con estas diferentes visiones de los pueblos originarios. Por lo tanto, pues la exclusión indígena, pues no es solo un problema de representación, sino también es un problema muy grave de justicia epistémica. En la otra categoría, que es discapacidad, pasa algo muy similar. No tuvimos, bueno, les preguntamos a las personas que participaron en la encuesta si presentaban alguna discapacidad y solamente una persona contestó que sí la presentaba. A esa persona se le preguntó si ha sufrido alguna limitación, si piensa que la discapacidad ha hecho que sufra alguna limitación dentro de la disciplina, y contestó que sí, que así lo había sentido. Entonces, el 84.6% de las personas encuestadas consideran que existen barreras importantes para que personas con discapacidad estudien o ejerzan la paleontología. 74.4% señalan que los espacios académicos y de trabajo no son accesibles para personas que presenten alguna discapacidad. Y en sí, con estas respuestas, podemos ver que la disciplina sigue siendo o sigue estando diseñada bajo el modelo de un cuerpo normal, entre comillas, productivo y físicamente apto. El trabajo de campo, los laboratorios y las colecciones reproducen prácticas capacitistas implícitas. No tenemos espacios que estén adaptados para personas con sillas de ruedas o con baja visión, ¿no? Por lo que también nos deja ver que la exclusión no es individual, sino que es meramente estructural y está normalizada en la disciplina. O sea, que estos porcentajes tan altos nos estén diciendo que sí, no hay en la disciplina un lugar en donde puedan estar representadas las personas que tienen una discapacidad, pues sí lo hace como grave. También en el apartado de discapacidad les preguntamos si las tecnologías han ayudado a mejorar la participación de personas con discapacidad en la investigación paleontológica, y tuvimos aquí como pues respuestas varias, ¿no? Está dividida la respuesta. 33.3 opina que pues sí, que es positiva la tecnología. 44.2 dice es neutral, o sea, se quedaron así como no sé, y el 20.5% pues negativo. Y sí, efectivamente existen herramientas que podrían ampliar la accesibilidad de la paleontología, como son las impresiones 3D, los modelos en computadora, las microtomografías, la realidad virtual, el análisis remoto, pero en sí tener esta respuesta tan diversa de las participantes tiene que ver con que la tecnología por sí sola no garantiza la inclusión. Se requiere voluntad de las instituciones y sobre todo financiamiento. Uno de los ejemplos que nosotros pusimos en el paper y que hace poco tuve la oportunidad de participar fue un proyecto que hizo la Colección Nacional de Paleontología, en donde se hicieron modelos 3D de algunos de los fósiles en la colección, que son holotipos, y se imprimieron esos modelos 3D para poder hacerlos accesible al público en general y hacer divulgación. Pero pues fue un proyecto pues caro, ¿no? Que obviamente necesita de financiamiento y de que las instituciones estén pues abiertas a este tipo pues, de herramientas, ¿no? Entonces, la inclusión beneficia a toda la comunidad científica, no solo a personas con discapacidad. Y bueno, la accesibilidad es una decisión que, como vemos, tiene que ser institucional y no solo de tener tecnologías aptas para que la paleontología pueda ser, pues, ahora sí que, o pueda estar más bien al alcance de todos. Bueno, yo les voy a platicar sobre dos aspectos que son justamente los factores relacionados con la edad y con la maternidad. En primer lugar, la discriminación y prejuicios que tenemos por la edad. Quienes no están muy familiarizados con este término, se conoce como edadismo, es decir, yo discrimino a la persona tanto porque la considero o muy joven o porque la considero muy madura. Y en este caso, a las encuestadas se les presentaron 3 preguntas que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Entonces, a partir de estas preguntas que se las voy a leer,
Dice, ¿consideras que la edad influye en las oportunidades académicas en México? ¿Consideras que las instituciones académicas valoran más la experiencia que la juventud para considerar candidato o una candidata a una plaza? ¿O si consideras que la edad afecta la percepción de la autoridad y credibilidad en tu campo en México? Con base en estas 3 preguntas, tuvimos información muy interesante porque fue muy variada. Por ejemplo, vemos que el 64.1% de las encuestadas sí considera que la edad influye en la percepción de la autoridad y de la credibilidad en el campo de la paleontología. Y asimismo, también vemos que la edad influye en cuanto a las oportunidades para poder adquirir o concursar una plaza o incluso, por ejemplo, por solicitar un apoyo como una beca o como un financiamiento o una movilidad internacional. ¿Por qué? Porque todas estas ponen un tope de edad. Entonces, si eres más grande que cierta edad, pues ya no tienes derecho, ¿no? Entonces, es muy curioso que por un lado a las personas de más edad como que las vemos con más autoridad y credibilidad, pero también a partir de cierta edad, pues ya no tienes como que muchas posibilidades de seguir avanzando. Asimismo, también algo que encontramos interesante es que quienes fueron encuestadas, si bien consideran que la edad a veces puede no ser un factor decisivo a la hora de la contratación, lo que sí se ha reportado en la literatura es que la edad influye también, por ejemplo, en qué tanto te puedes promover dentro de la compañía, la empresa o la universidad en donde estás trabajando, porque pues te limita, y asimismo también en la manera en cómo te percibe la gente, qué tan competente eres, ¿no? Y bueno, esto es importante porque de todas maneras sigue siendo un factor que si abiertamente no discrimina, sí afecta la percepción que tenemos de las paleontólogas. Otra parte más que es importante es que las mujeres paleontólogas que por alguna razón ya han platicado mis compañeras que a veces no solamente son paleontólogas, sino que son también cuidadoras o son madres, quienes inician sus estudios de doctorado posiblemente en una edad más tardía que la que idealmente soñamos que es, pues esto también contribuye de manera a veces negativa a su avance, porque las políticas institucionales tampoco facilitan mucho este tipo de decisiones, ¿no? No facilitan que las mujeres en sus 40 o incluso en sus 50 persigan un doctorado o vayan justamente por una carrera mucho más, que avance mucho más. Hay muchísimas barreras que tanto se han documentado en la literatura como también por diferentes opiniones. Y paradójicamente también algo que se ha reportado en la literatura es que a veces la edad juega un papel favorable porque las paleontólogas que tienen mayor edad no son tan acosadas como sus contrapartes jóvenes, ¿no? En realidad, con la información que tenemos relacionada con la edad, podemos interpretar que o puede limitar o puede jugar de manera favorable, pero creemos que en este aspecto sí es necesario realizar estudios que de alguna manera sean más específicos justamente para ver si esta edad es un factor que intersecta con otros factores y que justamente discrimina a las mujeres paleontólogas mexicanas. La siguiente, por favor. Y con respecto al factor de la maternidad, de todas las personas que encuestamos, 19 paleontólogas son madres. Aunque declararon ellas que no han experimentado una discriminación por ser madre, como pueden ver justamente en la primera gráfica, el colorcito moradito guinda, es justamente este porcentaje de mujeres que han dicho que no han sido discriminadas por ser madres. Lo que sí es cierto es que hay un porcentaje que vale la pena también ver, que sí ha recibido una negativa, justamente ha sufrido tipos de discriminación por ser madre, ¿no? En
En este caso, por ejemplo, declararon que no recibieron, por ejemplo, becas porque a lo mejor no contaban con la suficiente tiempo para poder cumplir con las responsabilidades que se les puede dar. Y también lo que es importante en esta encuesta es que nos dimos cuenta que tampoco hay espacios, no hay una infraestructura y no hay una red de apoyo que pueda permitir a estas paleontólogas madres tener justamente la ayuda para poder, paralelamente a su carrera científica, dedicarse a ser madre, ¿no? Entonces, como pueden ver en la gráfica de abajo, se les preguntó si habían áreas asignadas para la maternidad o servicios de apoyo. En algunos casos, pues sí hay guarderías, en otros no. Si hablamos, por ejemplo, de áreas dedicadas a la lactancia, pues en la gran mayoría de casos no hay. Y esto es importante porque la maternidad demanda muchísimo tiempo, no solamente a las paleontólogas, sino a todas las profesionistas. Y por ahí discutimos un término que se llama la segunda jornada, que fue postulado a finales de la década de 1980 y que justamente habla que después de ser paleontólogas y después de ejercer y después de trabajar en un lugar, tienes que llegar a tu casa para todavía hacerte cargo de las tareas domésticas, la crianza, los cuidados y demás. Entonces esto pues obviamente impacta en el trabajo académico que se genera y esto lo vimos, por ejemplo, muy acentuado desafortunadamente en la pandemia del COVID-19. Y lo grave también es que la maternidad puede seguir perpetuando estereotipos negativos, ¿no? A las madres se percibe que son menos competentes, están menos comprometidas. Entonces, esto también las pone en desventaja en contraparte, con sus contrapartes masculinas. Y también discutimos justamente en el artículo, pues que esto también a las paleontólogas les genera conflicto, ¿no? El poder equilibrar justamente ser profesionistas de primer nivel y cumplir con todas las expectativas y con todo lo que una desea en su vida personal, pues de alguna manera también impacta en el trabajo. Bien, otra parte importante del artículo que exploramos fue acerca de la interseccionalidad, que algunas de mis compañeras ya mencionaron un poco acerca de ello. Y esto se refiere a un proceso en el cual varios factores que producen una marginación o discriminación actúan en conjunto y producen un problema más complejo en comparación si los analizamos de manera individual. Este concepto, esta teoría inicia a finales de los años 80 con una abogada americana, Kimberly Crenshaw, que ella lo aborda desde una parte social con relación a las mujeres de color y cómo el hecho de ser mujer y el hecho de ser de color se agrega o se adiciona una problemática mayor. Esta parte o esta interseccionalidad, cuando inicia, se aborda más de una parte cualitativa, como nosotros hicimos una parte por ejemplo, de las encuestas de la percepción que tienen las mujeres acerca de estas barreras. Y así inicia esta disciplina con abordándose de una manera más cualitativa. Sin embargo, conforme se va haciendo más popular y habiendo más trabajos acerca de ella, se aborda también desde una manera o se buscan maneras de abordarlo de manera cuantitativa, que es una de las maneras en las cuales nosotros buscamos abordar cómo de entrada, con base en las encuestas, vimos que existen esas barreras, pero la siguiente pregunta es si estas barreras podrían actuar de manera interseccional en las mujeres relacionadas a la paleontología. La siguiente, por favor. La siguiente, Adri. Gracias. Este es el resultado que obtuvimos de este análisis exploratorio. Lo denominamos como exploratorio
porque encontramos de hecho que realmente abordar la interseccionalidad o la manera de comprobarlo es complejo, porque al momento en que los diferentes factores del género, la raza, la clase se comienzan a acumular, ver cómo se entrelazan entre ellos es una manera más difícil de entender. Con base en este análisis exploratorio que hicimos, encontramos principalmente dos resultados importantes. El primero es que, si observan la gráfica, tenemos varios círculos de diferentes colores y hacen relación a los puntos o las preguntas que tienen patrones de similitud más cercanos. En este caso, el primer resultado que vimos es que las preguntas que abordan la misma problemática se agrupan de manera con una mayor similitud. En el caso, por ejemplo, de la edad o el edadismo, que es el círculo azul, las tres preguntas relacionadas o que se consideran para el análisis están hacia la parte izquierda del gráfico y están agrupadas. La información que nos está dando esto es que hay una tendencia similar de cómo las personas que abordan este tema tienen una percepción similar de los diferentes barreras o conflictos que produce el edadismo. Aunque, como mencionaba Rosalía, es un tema el cual es más o no fue tan fácil de interpretarlo porque tiene estas dos dualidades de comportamiento. La otra, si ven el círculo rosa de género y ciencia, son los puntos que agregan las preguntas que están relacionadas en cómo el género de la parte de las oportunidades y el género con relación a la violencia o a diferentes formas de violencia hacia las mujeres se agruparon o están los puntos más cercanos. Y en el caso de la raza ocurre algo similar. Las preguntas que están relacionadas con cómo la nacionalidad se relaciona o impacta con las limitantes para las mujeres también se agruparon. La que sigue. Ese es uno de los primeros resultados importantes. Y el segundo que podemos destacar es que de estos 4 diferentes aspectos que evaluamos para ver si había esa intersección entre edadismo, condición económica, raza y género, las dos que encontramos cercanas fue la raza y el género. En el caso de la parte económica y en el del edadismo se encuentran separadas del gráfico, lo que estaría implicando diferentes interpretaciones, no necesariamente que no haya o que no sumen a la problemática, pero sí tiene que ver, por ejemplo, lo que comentaban con las condiciones sociales o las clases económicas que hay en nuestro país, que esa estructura de cómo están organizadas podría estar influenciando en qué tanto la parte económica impacta en tener más oportunidades en la paleontología. Y esta parte o este resultado de la raza y el género es un resultado que no es algo nuevo, en el sentido de que se ha reportado en otros artículos, con otros datos, otras condiciones de mujeres hispanas y de mujeres latinas en el extranjero, que hay una implicación de marginación en los salarios, por ejemplo, o en las publicaciones, como mencionaban mis compañeras. Entonces, es una relación estrecha entre si eres mujer y además tienes orígenes, en este caso latinos, que incrementa los desafíos que enfrentamos para realizar paleontología. Entonces, esto es importante porque estamos sumando esta intersección para las mujeres, en este caso mexicanas, que estamos vinculadas a esta disciplina. Desafortunadamente es triste, pero es también importante que
mencionemos que estamos siendo parte de esa lista o de esa marginación por el hecho de ser mujeres y sumando la nacionalidad. Bueno, como alternativas para la inclusión de mujeres en la paleontología, pues nosotros estamos proponiendo también en este artículo, pues la creación de una red mexicana de paleontólogas. El objetivo de esta red sería, primero, pues conocernos, saber dónde estamos, quiénes somos, qué estamos haciendo, mapearnos y conectarnos. A veces sí nos conocemos entre algunas, ¿no? Tenemos ahí grupitos de que nos vemos en congresos o cosas así por el estilo, pero eh, consideramos que hacer un directorio que nos tenga todas registradas y que todas sepamos en dónde andamos, eh, pues va a hacer que tengamos esta, pues justo red de apoyo que sea nacional. Otro de los objetivos es precisamente visibilizar el trabajo de las mujeres en la paleontología mexicana, ya sea difundiendo las investigaciones y los logros que tenemos, impulsando también nuestra participación en espacios de liderazgo y académicos, académicos y científicos. También el otro objetivo puede ser impulsar mentorías y el acompañamiento profesional, que es importante principalmente para pues las generaciones que pues apenas están desarrollando dentro de la paleontología. Otro es crear espacios seguros de diálogo y apoyo mutuo. Estamos viendo que esto del acoso son cifras alarmantes, definitivamente. Creo que lo más alarmante también es la actividad en campo. Entonces, si nosotras tenemos un directorio de las paleontólogas que están en diferentes estados trabajando y si nosotros vamos al campo de ese estado, por lo menos tenemos el teléfono de alguna paleontóloga que nos pueda ayudar en una situación desagradable de acoso, ¿no? Entonces, pues sí, estos espacios seguros pueden ser de ayuda para alguien que esté pasando por una situación pues desagradable. La otra es difundir oportunidades académicas y profesionales. Muchas veces nos llegan convocatorias, no sé, conocemos a gente y nos manda cosas y a veces pues yo se lo paso a las más cercanas de mi red, ¿no? Pero pues a veces no conocemos a todas y sería bueno que pudiéramos difundir pues estas oportunidades a más personas. Incidir en políticas institucionales, eso también creo que va a ser algo importante ahora con estos resultados que tenemos en el paper. Creo que el acoso en trabajo de campo tiene que generar protocolos que se tienen que desarrollar dentro de las instituciones para que nosotras podamos salir seguras al campo y que tengamos ese respaldo institucional de verdad sentirnos seguras en el campo, que el campo, pues es muy bonito ser campo, pero pensándolo también es las zonas más, pues es la parte más vulnerable, porque vamos a sitios aislados en donde a veces no tenemos comunicaciones, a veces los únicos compañeros que vemos son los con los que vamos a la salida de campo, en la campaña, entonces pues nos pone en una situación de riesgo muy alto, ¿no? Y bueno, finalmente fortalecer la formación con perspectiva de género, pues hacer visible estas cuestiones que estamos viendo ahorita en el artículo y platicarlas, porque finalmente es parte de esta catarsis que estamos viviendo y que nos puede ayudar a ejercer de una mejor manera la disciplina y a que las nuevas generaciones pues no lo dejen, ¿no? Porque pueden tener alguno de estos pues sí, tropezones, o barreras y de repente dejar la paleontología de lado. Ay, me salte para atrás. Acá está. Y bueno, ya como para cerrar, pues ya vimos como varios puntos que se fueron desarrollando en cuestión de diferentes categorías para nuestras preguntas y podemos, bueno, son muchísimas conclusiones, pero
tratamos de resumir cuáles eran los puntos más importantes. Uno de ellos es la violencia de género y el acoso, pues realmente son problemas muy fuertes que enfrentamos todas las paleontólogas, no solamente en esta línea de investigación, sino en general en la investigación. Hay ausencia de protocolos institucionales, lo que mencionaba mis compañeras, es necesario hacer reglamentos o qué es lo que se tiene que hacer si se llega a sentir un trato, pues, ya sea de desigualdad o acoso por los colegas, se deben de tomar acciones, ¿no? Para que no haya tanta deserción de mujeres en el área. Y bueno, también la responsabilidad entre la maternidad y la productividad académica, también este punto, pues ya se ha mencionado en otros trabajos que puede generar un desequilibrio o fragmentar la trayectoria académica en las mujeres. Entonces, esto también se tiene que compensar o ver desde otra perspectiva, ¿no? También, bueno, la exclusión de grupos, vimos que en nuestros resultados, tanto para la gente que sufre o tiene alguna discapacidad o que son de la comunidad indígena, pues nada más es la minoría, ¿no? Cuando lo que comentaban mis compañeras, no es de que a lo mejor de las comunidades indígenas no haya nadie que haya desarrollado ningún trabajo de paleontología, ¿no? Pero pues bueno, la misma cultura a veces nos hace elegir como otros caminos, ¿no? Y es importante visibilizar porque pues es información valiosa, ¿no? Información ancestral, ¿no? Y también la edad y las condiciones socioeconómicas van a influir significativamente en el acceso a las oportunidades académicas, ¿no? Esto si se ve como pues muy evidente las personas que a lo mejor tienen un apellido reconocido o a lo mejor tuvieron algunas oportunidades, ya sea de ir a escuelas particulares o tener el apoyo de sus familiares o padres, pues también se puede generar una brecha importante de desertar en la paleontología o en la ciencia. Y también, bueno, se requiere esta propuesta de la inclusión y de generar esta red de apoyo. Siguiente. Justamente con esta red de apoyo, pues lo que se busca es seguir buscando un equilibrio, una visibilidad y estar como en contacto, ¿no? Con las paleontólogas mexicanas para cualquier problema o asesoría incluso, ¿no? Y yo creo que este trabajo también nos dejó ver que hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Entonces, se pueden seguir haciendo estudios adicionales y checar diferentes metodologías, ya sea cuantitativas o cualitativas, para saber qué es lo que está pasando con las paleontólogas mexicanas en México. Y también queremos resaltar que este trabajo es una primera aproximación cuantitativa y rigurosa que pone nombre a todos los factores que afectan el desarrollo y el desempeño de las paleontólogas mexicanas. Si todavía no se registran en esta red, siguiendo el código QR, pueden llenar el formulario justamente del cual les presentamos los resultados, perdón, o dirigirse al mail que está en pantalla, redmexicanadepaleontólogas@gmail.com. Y nada más permítanme agradecerle a diversas personas que en distintas etapas del manuscrito nos apoyaron y gracias a ellas justamente pues podemos presentar este trabajo. Entre ellas está el doctor Richard Cloutier, quien apoyó en el análisis estadístico multivariado, al presidente de la SOMEXPAL, el doctor Francisco Javier Cuen Romero, quien nos prestó información sobre justamente el número de socias y socios de la SOMEXPAL, también a la maestra Sandra Ramos Amezquita, al maestro León Felipe Álvarez y a la maestra Mónica Antúnez Argüelles por la edición técnica del manuscrito, a las dos
revisores, revisoras anónimos que con sus comentarios nos permitieron mejorar sustancialmente ese trabajo, y finalmente a todas las paleontólogas que nos dieron permiso, bueno, que tuvieron la apertura justamente para que pudiéramos comentar de todas sus experiencias. Y pues a todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta aquí. Adri. Pues muchísimas gracias, chicas, por presentar este trabajo. Yo me siento muy honrada de haber trabajado con ustedes y yo creo que para mí, lo más importante de este trabajo es haberles preguntado a las paleontólogas. Este número especial de la revista de paleontología mexicana me pareció una pues muy buena oportunidad de preguntarles. O sea, yo creo que a mí en mi carrera nadie me había preguntado estas cosas de cómo te sientes, ¿no? Haciendo paleontología en México o siendo mexicana haciendo paleontología. Y creo que eso fue también lo que me gustó de hacer este paper. Casi siempre en los números especiales, pues son cosas históricas de las primeras paleontólogas que digo, no está mal, o sea, tiene su relevancia, pero creo que estuvo padre acercarnos a las paleontólogas y preguntarles de viva voz cómo están viviendo ser paleontólogas mexicanas. Nos llevamos unos resultados muy sorprendentes. A mí me sorprendió mucho la tasa de acoso que están viviendo actualmente o que vivieron en algún momento de su carrera las paleontólogas. Y la otra cosa que también me sorprendió mucho es pues la exclusión. O sea, la paleontología parece que no estamos todas representadas. O sea, no están mujeres con discapacidad, no están mujeres de origen indígena, y eso es muy triste y creo que está muy normalizado. O sea, creo que no lo había yo también racionalizado de que no, durante la carrera jamás me topé con alguien que me dijera que pertenecía a un pueblo originario, ¿no? Y eso está triste que no tengan esa oportunidad de llegar a, a los fósiles, que no tengan esa oportunidad de llegar a contar la historia de la vida en la Tierra y que parezca muy normalizado dentro de nuestra disciplina. No sé ustedes cómo vivieron cada una el paper. Si quieren, nos vamos por orden de aparición en el paper. Chío. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes con los índices altos de violencia, de acoso, de dificultades que la mayoría de las preguntas arrojaron. Y eso implica, como decías, no son casos aislados, o sea, no somos casos aislados de lo que sucede, sino más bien es una tendencia de lo que estamos viviendo, de lo que se vivió, y este tipo de trabajos creo que son muy importantes para poder, lo ideal sería que se erradicaran estos problemas, pero si no para, principalmente para reconocerlos o para decirlos públicamente que están, y después para buscar esas soluciones o esas estrategias que los aminoren. Y que lo desafortunado igual es que todo eso impacta en como decían, en la ciencia o el impacto de la ciencia que podemos dar. O sea, todo ese escenario sí impacta en los resultados y en las contribuciones que como mujeres podemos hacer en la ciencia, en este caso en la paleontología, y eso es lo que nos hace también pues estar poco representadas, ¿no? O en este juego de, de la ciencia. Entonces, yo creo que esto apenas empieza con relación al trabajo y a la colaboración y a lo que se puede hacer. Y quiero estar como positiva en lo que se puede lograr y en los cambios que podemos incentivar. Entonces, esperemos que todo vaya para allá. Gracias. Nailet. Gracias a mis colegas, primero que nada, por hacerme
la invitación a colaborar en este proyecto. A mí me parece que es pues un esfuerzo enorme porque si nosotras, bueno, nosotras en este proceso de creación de este artículo, nos percatamos que casi todos los artículos, si no es que todos, eh, abordan estas problemáticas desde un aspecto completamente, pues hasta cierto grado subjetivo, porque no hay cifras, no hay sondeos, no hay algún estadístico que pudiera de cierta manera plasmar esas desigualdades o esos problemas que se están postulando en los trabajos que hemos visto. Este es uno de esos grandes esfuerzos que se han hecho. Como comentaba nuestra compañera Rocío, es un estudio preliminar. Claro que nos falta pulir más la encuesta, claro, estamos esperando que no se quede aquí, que se perfeccione esa encuesta, tal vez que sea dirigida a ambas poblaciones para tener un testigo, pues sí, una parte testigo, cómo sería la población masculina en contraste con la población femenina y cómo se ven esas interseccionalidades desde ambas perspectivas. Pero este es un muy gran esfuerzo porque resalta todas esas desigualdades que se han estado insistiendo desde, pues tanto nos dicen actualmente, es que, sobre todo aquí en México, ¿no? Que ustedes ya alcanzaron la igualdad, ya tienen más privilegios que los hombres, incluso cuando vemos a través de estudios como este o incluso experiencias normales, ¿no? Porque incluso con los mismos colegas varones, todos están conscientes de estas problemáticas y de esta brecha, por ejemplo, que significa el maternar, que eso es un problema, no es un problema como tal, si fuese una responsabilidad compartida. El problema es que toda la responsabilidad recae en la mujer y aparte tenemos pues esta parte de la investigación que pues mis compañeras no me dejarán mentir y todos los colegas que están presenciando esta plática, que pues nos quita mucho tiempo hacer investigación, pues extrae mucho tiempo de estar leyendo, estar escribiendo y claro, necesita una atención casi del 100% hacia lo que está uno haciendo. Entonces, maternar, como nos había comentado la colega Rosalía, que pues significa un esfuerzo enorme, es monumental maternar y llevar dos trabajos con ese grado de pues de estrés, de fortaleza, pues ya implica estar hablando de una persona que sobrepasa lo humano, porque ambos trabajos requieren un gran esfuerzo. Entonces es algo que muchas veces se menosprecia por parte de la labor femenina, no solo en este sentido de la paleontología, sino en todos los sentidos, en todos los aspectos sociales que pues prácticamente la sociedad vive a costa del esfuerzo pues sí, del esfuerzo incansable de las mujeres que no es reconocido, como hemos visto en los resultados de este trabajo y en muchos otros más. Así que considero esto como uno de los grandes esfuerzos para, pues sobre todo esto, ¿no? De proponer una nueva red. Tal vez nosotras no tengamos 100% idea de qué podemos hacer, porque eso de los acosos también es un problema sumamente importante que se ha vivido en casi toda la población femenina de aquí de paleontología y que pues penosamente no se puede denunciar, penosamente no se puede decir nada porque pues es una lucha de poderes enorme, pero si podemos encontrar la manera de abrir foros, de abrir apertura para poder encontrar una solución alterna a la clásica de la denuncia que no llega a ningún lado, como hemos visto mil y un veces, pero si hay manera de que podamos resolver en un foro todas las paleontólogas, entre todas, tal vez traer a un especialista en psicología, de leyes, tal vez, hacer un foro en forma para que podamos encontrar una solución más adecuada a las soluciones que ya hemos visto mil y un veces que no nos sirven a largo plazo. Azu. Wow, lo que propone Nailet es muy buena. Justamente, pues yo creo que la comunidad en sí de paleontología, de paleontólogos y paleontólogas en México, pues es una comunidad súper pequeña. O sea, yo creo que
nos conocemos en comparación de otras comunidades. Y sí, ¿no? Muchas veces se escuchan rumores de quiénes son los agresores, ¿no? Pero a veces es muy difícil denunciar o que nos hagan caso, ¿no? No se visibiliza por esta lucha de poderes, ¿no? Entonces yo creo que me uno a lo que dice Nailet, creo que haciendo tal vez algunas conferencias o algún simposio o algo que hablemos las mujeres y que, así como se traigan a un experto en leyes o una experta para que se asesore y sobre todo, o sea, visibilizarlo, ¿no? Porque muchas veces o sea, trabajamos con esas personas o los conocemos y es un poco difícil el trato, ¿no? Y yo creo que, o sea, estuvo muy interesante el trabajo. Yo creo que al inicio cuando nos sentamos y fue de, bueno, a ver, las preguntas hay que decidir, yo creo que todo de, bueno, yo creo que en la mente de cada una fue de, bueno, yo he vivido esta situación o esta, aunque no la dijéramos, y que al momento de ver el resultado de la encuesta, decimos, oye, espera, esto no nada más me está pasando a mí, le está pasando a una, es más de 10 personas, de 30, pues yo creo que ya es como alarma, ¿no? Entonces creo que esto, el generar una red de donde estemos comunicadas, pues debe ayudar de que si en alguna pasa una situación podamos apoyar o poder dirigirla, ¿no? Y sobre todo, o sea, las nuevas generaciones que vienen, o sea, no se topen con eso, ¿no? También yo creo que pues es como muy llamativo, siendo que pues en donde vivimos es un país conocido en donde día con día las cifras siguen estando pues de violencia en contra de la mujer y que muchas cosas las tenemos muy normalizadas. También a mí me dejó como esa impresión de al ver los resultados fue de, oye, creo que esto lo estamos normalizando y no está bien, ¿no? O se necesita promover que la paleontología, por ejemplo, en esos grupos que son la minoría, como también empujar, ¿no? O sea, todas somos importantes, ¿no? Y todas podemos hacer paleontología, ¿no? Desde una perspectiva responsable, ¿no? Rosalía. Bueno, pues yo sí quiero aprovechar el espacio para darte las gracias públicamente por la invitación a colaborar en este artículo, que en lo personal a mí me deja mucho, porque en primer lugar es haber trabajado contigo de manera directa. Yo conocía a Rocío, pero no había trabajado con ella y no conocía tampoco ni a Azu ni a Nailet. Entonces, la experiencia de trabajar en un equipo en donde estamos todas por todos lados es una experiencia enriquecedora desde el punto de vista personal. Y bueno, con el ánimo de no ser repetitiva con todo lo que han compartido nuestras compañeras, yo sí quisiera tener la esperanza en alto de que esta información realmente permeara a las partes que tienen la autoridad y que pueden incidir directamente en medidas que se vean, ¿no? Por supuesto que es necesario hacer una red y por supuesto que es necesario denunciar y demás, pero también nos faltan los marcos legales y los marcos estructurales que permitan de alguna manera, bueno, si me pasa esto, puedo hacer esto, si me pasa esto, puedo hacer esto. Nos falta desde eso hasta tener justamente pláticas para evitar la normalización de todas estas situaciones, que no pasa de, ay, es que era una bromita, ay, es que no aguantas nada, ¿no? Entonces, creo que sí, este artículo es un precedente importante justamente como para empezar a desviar el camino de lo que habíamos normalizado, ¿no? De empezar a enderezar conductas de manera mucho más correcta. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Yo les quiero pues agradecer. Efectivamente andamos, trabajamos, cada una
desde su espacio, Nailet a veces en Puebla, Ciudad de México, yo aquí en Ciudad de México, Rocío, en Canadá, Azucena allá en la península, Rosalía en Oaxaca. Entonces, pues sí, para que vean que somos de un contexto bien diferentes, ¿no? O sea, somos mexicanas, pero vivimos en diferentes partes de México. Y pues así fue como también chambeamos dentro de este artículo científico. Muchísimas gracias por haberse conectado. Aquí les leo algunos de los comentarios que pusieron aquí en Facebook. Leo Pastrana dice: Jorge de Geociencias, Tec Campus Chuapas, Veracruz, felicidades. La era de las grandes especialistas. Ay, gracias. Areli Cielo dice: muchas gracias por este trabajo tan revelador, necesario e importante. Gabriela Mora Romero dice: saludos, Gaby Mora de Geociencias, estudiante de ITCH. Gracias por la información. Ela Canela dice: es un análisis muy aterrizado a la realidad de la mujer en la ciencia. Saludos desde Colombia. Les escribe Ela Cantor, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Saludos hasta Colombia. Guillermo Valderas Vega dice aquí presente. Eduardo Jiménez nos está viendo, nuestro querido Lalo, dice: saludos a las ponentes. Desafortunadamente el hostigamiento y acoso se ha dado entre paleontólogas. Desafortunadamente, y nuestra querida Yadira Durán, la geoloca, dice: saludos paleontólogas, saludos a Yadira. Muchísimas gracias por haberse conectado. Recuerden que si no llegaron a tiempo al en vivo, nosotros colgamos este video en el canal de YouTube de GeoExplora. Y bueno, seguiremos con estas pláticas dedicadas a las mujeres en la paleontología. Así que el próximo jueves no se pierdan el en vivo porque estaremos hablando de peces fósiles y las mujeres que han estudiado estos peces fósiles en América. Así que pues los esperamos. Muchísimas gracias, chicas. Un abrazo a donde están y pues gracias por haberse unido a este en vivo. Muchísimas gracias, exploradores, y nos vemos el próximo jueves.